Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A nombre de GBA Consultoría y Capacitación SC, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, el pretendido gravamen a plataformas y aplicaciones electrónicas, con la participación especial de la doctora Sonia Venegas Álvarez, quien es doctora en Derecho Fiscal por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra y especialista en Derecho Fiscal por la UNAM, investigadora del CONACYT Nivel 1. Actualmente se desempeña como profesora titular C en la Facultad de Derecho de la UNAM y es directora del Seminario de Derecho Administrativo de la misma Casa de Estudios. Autora de los libros Comentarios al Código Fiscal de la Federación, Derecho Fiscal, Presunciones y Ficciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en México, entre otros. Miembro de distintas asociaciones profesionales, entre ellas la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo y la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. En la conducción contaremos con la participación del maestro Francisco Cárdenas Guerrero. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México. Y pues como ya fue anunciado, nos acompaña en esta tarde la doctora Sonia Venegas, a quien le agradezco de manera especial que nos acompañe esta tarde. Doctora, bienvenida. Es un privilegio estar con usted. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. El privilegio es para mí el poder estar nuevamente platicando aquí contigo y con tu público. Muchísimas gracias. Este tema que nos ocupa en este día es un tema que ha causado mucha controversia a nivel nacional y a nivel internacional. Estamos hablando del tema de la economía digital, de las plataformas tecnológicas, y pues ha causado también un poquito de incertidumbre porque la propuesta hecha por el Ejecutivo fue valorada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y pues tenemos ahorita que enterarnos de manera más concreta cómo quedó esta reforma para el 2020. Entonces, ¿por qué no empezamos, doctora, si nos platica, por favor, esto de la economía digital? ¿Qué debemos entender por economía digital? Y ahorita vamos viendo los supuestos por los cuales la exposición de motivos considera que debe de existir un gravamen. Primero, ¿qué debemos entender por economía digital? Ok, bueno, hablamos de economía digital cuando se utiliza exactamente la red, la plataforma global para producir la riqueza, para producir esta distribución de bienes y servicios. Pues yo creo que no es ningún secreto de lo que estamos hablando. La economía digital ha crecido vertiginosamente. Le seguimos llamando nuevas tecnologías porque día a día se van actualizando, pero pues hoy en día prácticamente al hacer un clic tenemos servicios y tenemos bienes a la mano, ¿no? Ya sea en la computadora, ya sea en el teléfono celular, ya sea en las tablets, y todo el mundo estamos interconectados. Yo creo que si hacemos un momentito de reflexión, pues casi no sucede un día de la vida cotidiana en que no tengamos que haber utilizado este tipo de bienes o de servicios, proveernos de bienes a través de Internet, como pueda ser exactamente el comercio electrónico, ¿no? O los servicios que pues son hoy tan variados, servicios de transporte, que tenemos varios, servicios de hospedaje, servicios también mediante los cuales tenemos descargas de música, de películas, los juegos, por ejemplo, también. Entonces, pues realmente hay un gran crecimiento, y yo creo que pues esto va en desarrollo. Es ahora sí que un poco inevitable, lo que diríamos cuando se comenzaron a cumplir las obligaciones fiscales formales a través de vía digital, pues uno veía la dificultad, pero percibíamos también que pues es un paso que se va convirtiendo casi en inevitable,
y que pues más bien lo que se tiene que ir buscando es la mayor conectividad posible, ¿no? Es tan importante que pues todavía en un dato y ya un tanto antiguo señala que hay 15,000 millones de aparatos en el mundo conectados a la red, entonces pues todo esto implica, ¿verdad? Claro, claro. Esta economía digital, ¿qué tan importante es en nuestro país actualmente? Pues bueno, es importante, yo creo que en todo el mundo, pero los datos que tenemos respecto de qué tan importante es en México sí son relevantes porque estamos hablando del 16% del Producto Interno Bruto, refiriéndonos exactamente a esta economía digital, ¿no? En el mundo representa 3 billones de dólares, lo cual es bastante alto. En la exposición de motivos de la reforma del paquete económico 2020 se hace referencia únicamente, probablemente aquí el auditorio me va a decir, es que ahí se señala un porcentaje más bajo, pero ahí no sé por qué mencionaron únicamente un porcentaje referente al comercio electrónico, pero no, o sea, el uso de medios digitales o la economía digital pues va más allá del comercio electrónico. Es más, hay quienes, y en nuestro público existirá quien diga, no, yo de comercio electrónico pues no le tengo todavía mucha confianza, eso de pedir y introducir mi tarjeta, mis datos personales, ¿no? Y sin embargo, estamos seguros, pues han hecho uso de otro tipo de plataformas digitales, ¿no? Esto ya es así como que inevitable. Entonces, pues el dato yo creo que es bastante relevante, 16%, pues estamos hablando que una quinta parte casi, o un poquito menos, pero ya bastante próximos, se está moviendo a través de la red, ¿no? Entonces esto es significativo. Ahora bien, el hecho de quererlo grabar, pues no es una inquietud propiamente nacional o de una brillante idea del Ejecutivo. De nuestro Ejecutivo, ¿no? Sino pues ya es una preocupación que viene, tú recordarás, Francisco, que en 2013 la OCDE emite lo que se denomina el reporte BEPS, después viene el plan de acción BEPS en 2014 y luego a partir de 2015 empezamos a ver ya las primeras acciones puestas en marcha, particularmente pues en el tema de convenios para evitar la doble imposición. Pero precisamente en este llamado informe BEPS, que como todos recordarán es un informe a través del cual la OCDE denuncia que hay una pérdida de recaudación para todos los países, aquí lo particulariza para los miembros de la OCDE, desde luego, pero pues es para todos los países. ¿Por qué? Porque las empresas, sobre todo las multinacionales, pues se han encargado de pulverizar bases, desplazar las ganancias a través de una serie de estrategias que están impulsadas por dos cosas. Primeramente, pues la facilidad de las comunicaciones, pero sobre todo este tema de la digitalización. No es necesario que tengan una presencia física, ¿no? Yo creo que la digitalización ha afectado a la recaudación mundial y entre ellos pues la nacional de dos maneras. Por una parte, pues las empresas que se dedican a estos servicios digitales, como decíamos, no necesitan estar físicamente en algún país, ¿no? Entonces se desplazan y se ubican en donde deseen o en donde les convenga, más bien dependiendo del tipo de operaciones que vayan a hacer. Tan es así que pues sabemos que sobre todo estas multinacionales que tienen distintas ramas o distintos tipos de prestación de servicios. No es lo mismo, por ejemplo, el otorgar el hospedaje que darte el servicio de publicidad.
Entonces, tienen distintas ramas, tienen distintas empresas y cada una de ellas ubicadas en distinta jurisdicción y además entre ellas haciendo negocio, ¿no? Eso por un lado, y por el otro lado, pues el aprovechamiento de las tecnologías o de los medios digitales para todos los contribuyentes en general, lo cual también pues es algo muy, muy importante porque a lo mejor se me ocurre que yo estando en México de pronto pueda crear una empresa virtual o un establecimiento virtual. Exacto. En una zona de baja imposición, por ejemplo, y estar haciendo negocios entre ambas empresas, ¿no? Entonces, sí es muy, muy significativo, tan significativo que es uno de los primeros problemas que enuncia el Plan de Acción BEPS. ¿Y con qué sentido? Con el sentido de atender y darle una solución fiscal, no con el sentido de, diríamos, de tratar de evitar el uso. Esto ya, no lo podrían lograr. No lo lograrían y además yo creo que tampoco es la intención, sino más bien saber que, bueno, si la economía digital pues es un ámbito que genera riqueza y sabemos que donde hay riqueza debe de haber tributación, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hay tributación también ahí yo creo que se derivan muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, desde crear un panorama de inequidad, porque unos sí pagan y otros no pagan, aquellos que no pueden desplazarse o que no se dedican a este tipo de bienes, servicios, o no están de alguna manera dentro de la cadena de valor, ¿no? Porque como lo vamos a ver en la misma reforma, ¿no? Al menos hasta donde va, nos deja ver que pues, son diferentes los actores, ¿no? Claro, unos son los titulares, otros son los intermediarios, puede haber varios intermediarios y luego los usuarios tenemos al final, así es como... Muy bien. Es, para darnos una idea, amigos, el 16% del Producto Interno Bruto representa incluso más de la recaudación respecto del Producto Interno Bruto. La recaudación de México respecto del PIB representa un 14%, 13-14% del PIB. Y lo que representa la economía digital, según datos que nos acaba de dar, 16% del Producto Interno Bruto. Entonces, impactante la economía digital. Sí, y será más, ¿no? Y va a crecer todavía más. Va a crecer porque además tenemos así como distintos nichos, decíamos publicidad digital, publicidad online, los bienes, los servicios, pero como que de pronto, por mencionar algo, en el tema de distribución de los alimentos, ¿no? Que son un tipo de bienes, surgieron unos primeros empresarios que se dedicaron y ahora la gama es muy amplia, ¿no? Desde comidas rápidas, café, etcétera, hasta pues algunos restaurantes que diríamos gourmet, por ponerles algún calificativo. En el caso del transporte, pues igual, o sea, llegó Uber en primer lugar y hoy tenemos distintos prestadores de este servicio, en hospedaje igualmente, ¿no? Con todas las modalidades que va habiendo y que la economía digital de algún modo pues también forma parte de lo que coloquialmente pues ahora se viene llamando la economía colaborativa, ¿no? Que al final digo, pues se escucha muy bonito el término de colaborativa, pero no deja de ser un negocio, no deja de ser un área económica en donde hay manifestación de riqueza y en donde se tiene que recaudar, porque pues simplemente recordar un poquito, y aquí me viene a la mente el título de un libro que se llama Hacienda Somos Todos, y tienen razón al final, ¿no? Porque si se empieza a perder recaudación, también los otros actores o sujetos, inclusive aquellos que no tienen la posibilidad de aplicar los mismos esquemas, pues empiezan a maquinar y a pensar, bueno, ¿de qué manera le puedo hacer yo? Porque si ellos no pagan, ¿yo por qué diríamos, no? Claro. Y aquí también me recuerda otro libro pequeño, pero muy
muy interesante que dice, ¿por qué Apple paga menos impuestos que yo? Sí, claro. Sí, es un libro. Entonces, en efecto, ¿no? ¿Por Sin qué? equidad. Porque tiene, sí, precisamente porque tiene esta posibilidad de poder deseslabonar su cadena de producción o de generar de bienes y servicios y desplazarlo a donde mejor le convenga, ¿no? Correcto. Esta actividad va a generar, de acuerdo a lo que estamos platicando, una fuente de gravamen en México, pero no la representaba ya. ¿Cuál es en realidad la modificación? Porque el residente en México estaba sujeto de acuerdo a la renta global, independientemente si obtuviera ingresos del extranjero o los obtuviera aquí. Estamos hablando desde dos perspectivas, desde la perspectiva del proveedor o intermediario de los servicios digitales y de la perspectiva del que usa esas plataformas a efecto de enajenar bienes, prestar servicios. ¿No estaban ya grabados? ¿Cuál es en realidad el motivo de señalar que ahora van a estar grabadas? ¿No lo habían estado o cuál es la diferencia? Bueno, pues yo creo que aquí hay varios puntos que precisar. Desde la parte técnica, que en efecto el vínculo de tributación de todos los países miembros de la OCDE, entre ellos México, es la renta y la residencia, claro, por la renta mundial, ¿no? Entonces ya tenemos eso. En efecto, los residentes en México han estado grabados y si quisiéramos platicar brevemente, bueno, cuál ha sido el régimen fiscal de los taxistas de Uber, pues al final ellos sí pagan su impuesto sobre la renta por los ingresos que perciben aquí en México. Claro. Entonces, realmente lo que se está tratando es de gravar a los proveedores que están en el extranjero. ¿Por qué? Porque si nos subimos al transporte de la marca que quieran, bueno, se me ocurre, ahorita estamos platicando de Uber, sí. Pues se hace un cargo a la tarjeta, ese cargo a favor de Uber, pues llega a una cuenta, no recuerdo si es Suiza o en Holanda. Holanda, creo que Holanda. Es Holanda, ¿verdad? Bueno, no hay gran diferencia porque por una razón, porque Holanda también le está tratando de hacer una gran competencia a Suiza como centro financiero. Sabemos que la meca del centro financiero es Suiza, pero Holanda le está tratando, y ahí entre Holanda e Irlanda tienen un convenio también, y es decir, se diluyen, y digo Irlanda, ¿por qué? Porque Irlanda también se ha caracterizado por ser una zona de baja imposición para estas empresas de medios digitales. Muy bien. Entonces, pues bueno, ese dinero se va a Holanda y de ahí se le hace un depósito al conductor mexicano, y el conductor mexicano pues tiene que pagar sus impuestos, o el dueño de la unidad, ¿no? Correcto. Entonces, en ese sentido, pues diríamos, sí, ya están grabados. La aspiración es precisamente a grabar a los proveedores que se encuentran en el extranjero. Por eso es que desde la iniciativa se habla de una retención en la plataforma en el momento del pago para esos proveedores en el extranjero. Pero pues aquí tenemos... Creo que sea posible. Bueno, así no, no se ha autorizado esa parte todavía, no se ha concretado, ¿verdad? Sí, es la parte que todavía no tenemos concretizada y que pues es un poco complejo. ¿Por qué? Por varias razones. Nuevamente empieza a surgir aquí un arcoíris de situaciones. Primero, porque el residente está en el extranjero, ¿no? Entonces, ¿dónde queda el principio de potestad tributaria? O sea, tú puedes grabar a alguien que está en el extranjero, eso sería residente en el extranjero. Claro que, por ejemplo, tenemos algunos casos, pero
me parece que el panorama es distinto, ¿no? Como cuando viene un extranjero a prestar servicios a territorio mexicano, independientemente de que le paguen en el extranjero o le pagaran aquí en México, ¿no? Pero independientemente de que le paguen en otro país, pues aquí pero es que tuvo la prestación de los servicios aquí, ¿no? Entonces, sí es un poco difícil. Yo coincido un poco en el sentir de la OCDE que sí tiene que ser un tema que tenga que irse atendiendo de manera global, no es algo realmente que se pueda hacer sencillo. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos varios países que graban estos bienes y servicios, pero lo que graban es el consumo. Sí. Creo que como 45 países, algo así, que ya tienen un promedio, que ya tienen este tipo de gravamen, pero graban el consumo. Y esto vamos a la otra parte. En la propuesta de reforma estamos hablando de renta con esta retención o pretendida retención en la plataforma en el momento del pago, y tenemos también la parte del IVA. Pero sabemos que el IVA, como cualquier otro impuesto al consumo, al final en quien repercute es en nosotros, claro, en los consumidores, ¿no? Entonces, ¿esto qué se va a significar? De por sí, yo creo que muchos servicios digitales han ido como a la alza, ¿no? Empezaron siendo gratuitos, luego medio gratuitos, después híbridos, porque puedes tener el servicio gratuito, pero implica que tengas que escuchar o que tengas que ver una serie de publicidades, ¿no? Ahí está. O puedes tener lo que denominan ellos servicios premium, pero tiene un costo. Y entonces entre el costo para el Google, el costo para, a lo mejor me gusta la oferta de Spotify, qué sé yo, pues todo eso se han ido incrementando los servicios, ¿no? Se han ido incrementando. Creo que la única vez que bajaron fue cuando, muy reciente, la reforma en telecomunicaciones. Creo que ahí sí, en el servicio de telefonía celular, tuvimos una serie de bajas en los precios, un poco más de homologación, diríamos, pero servicios digitales como tal, económicos no son. Y si se va a pagar un impuesto al consumo, pues sobre pretexto de que subieron un poco los servicios y ya de ahí, ¿no? Porque sabemos que el IVA pues es un impuesto que debiera de estar incluido en el precio. Correcto, correcto. Para efectos de impuesto sobre la renta, los factores de vinculación de los que hablábamos hace un momento, residencia, establecimiento permanente, fuente de riqueza. Bajo esa perspectiva, renta tendría que atender precisamente ese factor de vinculación para que el residente del extranjero fuera sujeto del impuesto en México. Sí, ¿verdad? Aquí, ahorita de pronto ahí quería interrumpir. No, por favor. Se me hace muy interesante. Tenemos hay como dos propuestas, ¿no? Una propuesta en el sentido de que hay que modificar el concepto de establecimiento permanente, porque pues el que actualmente existe, que prácticamente pues lo tenemos poco más o menos todos los países de la OCDE en el mismo sentido, exige pues un lugar fijo de negocios. Entonces pues no es posible. Pero también, y cabe mencionar, todavía es una cuestión, yo pienso, analizar. Se está gestando otro concepto distinto que pudiera constituir un nuevo vínculo, que sería el de la predominancia económica. Es decir, que ya cuando hay cierta significancia económica, que cuando ya hay cierta significancia económica de parte de un sujeto, pues pudiera ser un nuevo vínculo, ¿no? Entonces, ahí está un poquito eso en el ámbito del derecho comparado. Muy bien. De qué manera, y yo considero que este segundo concepto ha sido más porque no hemos podido
encontrar una salida de cómo modificar el concepto de establecimiento permanente precisamente para abarcar pues a todas estas empresas que de algún modo están desmaterializadas, ¿no? Pues es muy poco la parte física que utilizan y esa la tienen también bien protegida, bien ubicada, ¿no? Claro. Entonces, ese es todo un tema. Actualmente, pues establecimiento permanente sí me exige que sea un lugar fijo. Así puedo hacer una barda, ¿no? A lo mejor me voy a anunciar en una barda y ya con eso es establecimiento permanente, pero es un lugar fijo, cuestión que no tienen pues estas empresas que son virtuales prácticamente, los servicios son virtuales, no hay esta característica tan importante de la fijeza que debe de tener. ¿Cómo podríamos concatenar? Porque para renta esos son los factores de vinculación. El IVA es territorial. Cuando los actos o actividades se realizan en territorio nacional, se tuvieron que modificar el artículo 16 de la ley del IVA para poder gravar. Ahí sí en IVA sí graban al residente en el extranjero, claro, porque los sujetos pueden ser cualquier persona física o moral sin que sea el vínculo la residencia. Sí, claro. Lo pueden hacer ahí señalando que el servicio se presta en territorio nacional bajo ciertos supuestos. Sí. ¿Cómo podríamos concatenar eso? Yo sé que no es lo mismo, pero me refiero a un impuesto sobre la renta, que estamos hablando del establecimiento permanente con una significación económica, y en renta no podría ser a través de fuente de riqueza también. Claro, claro, sí. Me parece que sería lo idóneo como buscarle en ese sentido por ahí, en efecto, pues, pero lo que comentábamos, bueno, en IVA los grabarán, pero al final la repercusión económica real es para el consumidor que está en territorio nacional y de hecho aquellos países que ya, el caso de España, el caso de Portugal, que graban el comercio electrónico, pues le graban al consumidor también final. Entonces, pues digamos que ahí estaríamos como, yo diría en el mismo esquema. ¿Por qué? Porque al final a quien se debería de grabar pues es a quien está obteniendo la riqueza, digo, para el caso de renta, en este caso pues exactamente a estos proveedores que están en el extranjero y que, bueno, por ubicarse aquí la fuente de riqueza, el lugar de algún modo en donde detona el hecho imponible, digamos, su última, pues es en territorio nacional. Habría que buscar un poco por ahí, explorar y darle esa vinculación, porque en efecto, pues, la fuente de riqueza es otra forma de vincularnos a la potestad tributaria de un país. Claro, porque como está el dictamen de la Cámara de Diputados, lo que se aprobó fue gravar al residente en México para efecto de impuesto a la renta a través de una retención. Sí. Dependiendo el tipo de servicio o los bienes que esté enajenando. Exacto. Y no, al menos no se vislumbra en el dictamen un gravamen para el residente en el extranjero respecto de renta. No, en efecto. Bueno, también ahí las empresas estuvieron haciendo sus cabildeos, ¿no? Y indicando que como siempre dicen las multinacionales, que están dispuestas a pagar, a someterse a todos los esquemas tributarios que sean, pero pues al final lo que están buscando pues es desplazar el momento en que verdaderamente les impacte, ¿no? Les impacte. Claro. Y en efecto, pues realmente quien termina pagando ese impuesto es nuevamente el residente en México. También vía una retención que le van a efectuar, pero aquí sería el punto más económico del impuesto. Yo lo vería desde esa perspectiva. Sí. ¿En qué sentido? En el sentido de decir, bueno, este residente en el extranjero debería de estar grabado en su país. O sea, sí, claro que si está en un refipre o está en alguna entidad que
que sea transparente, no sé, por ejemplo. Sí, sí. Finalmente, si no estuviera bajo esa condición, pagaría su impuesto. Pero como estamos viendo cuánto representa para nuestra economía esa actividad, pues eso debería ser un gravamen que debería reconocerse en favor del país, ¿no? Sería Claro. ese es el engranaje al que buscamos, porque impuestos supuestamente pagaría el residente en el extranjero, ¿no? Claro, claro, claro. Estoy totalmente de acuerdo contigo. En efecto, pues bajo los parámetros de la OCDE, pues sí, son residentes en el extranjero, pagan en su país por la renta mundial, ¿no? En donde residan. Pero pues sí estamos viendo que pues esto va creciendo y que bueno, pues ya damos los porcentajes, es muy, muy alto y pues está escapando recaudación por aquí, ¿no? El traslado de Pues, beneficios que llama BEPS, ¿no? El traslado de beneficios al extranjero, ¿no? Sí, que ese sería otro punto, ¿no? Después ver qué es lo que al final, si se aprueba, digo, ya estamos a unos cuantos días, casi, seguramente para el próximo programa ya tendrá noticia. Ya tendrá que estar. Y pues bueno, de ahí tratar de que esas empresas, pues que sí están obteniendo grandes y grandes beneficios, que muchas de ellas inclusive se califican, se tildan de responsables socialmente. Así es. Claro, esta característica de responsable socialmente se las dan otros aspectos, no exactamente este. Así es. Pero digo, el gobierno debería hacer aquí una labor conjunta y decir, bueno, que para que puedan obtener el grado de socialmente responsables, también se implique lo tributariamente responsable, ¿no? De acuerdo a la cantidad de ingresos que se llevan de aquí. Aquí yo recuerdo que en algún año Inglaterra le dijo a Starbucks o pagas lo que verdaderamente corresponde de acuerdo a los ingresos que te generan aquí en el territorio tus sucursales, o te cierro todas las sucursales y no te dejo que te pongas, ¿no? Entonces, a veces es necesario ese tipo de medidas. Bueno, que claro, no hay que olvidar que tenemos un principio de legalidad y que hay que hacerlo también por ahí, ¿no? Claro. Pero sí es muy importante. Ahora, el impuesto sobre la renta que pagaban, por ejemplo, estos prestadores de servicios de transporte, Uber o las demás que existen, yo tampoco conozco muchas, pero se me hace un ejemplo Uber. Típico, sí. Típico. Claro. Entonces, estaban pagando su impuesto sobre la renta en un régimen, un régimen sencillo, entre comillas, atractivo desde el punto de vista fiscal, porque pues el primer año no pagan impuesto a la renta, el segundo año pagan el 10%, etcétera, etcétera. Y en materia de IVA tenían un beneficio en relación a un tratamiento también especial. También. Pues resulta que ahora, pues, para el 2020, cuando los incorporan en una nueva sección, ya no les permiten, respecto de esos ingresos, tributar en el régimen de incorporación fiscal. Entonces tendrán que pagar el impuesto como cualquier contribuyente del régimen general de ley, cuando sus ingresos no rebasan los 2 millones de pesos que eran necesarios para estar en el régimen. ¿Qué opinión le merece esa parte desde el punto de vista equidad? Para yo que me dedico a una farmacia en México o cualquier actividad empresarial con ingresos hasta mucho mayores que los de estos contribuyentes, y yo estoy en el régimen y ellos no, por estar sujetos los impuestos a una aplicación que yo utilizo para prestar mi servicio o enajenar mis bienes. Bueno, yo creo que aquí hay varios comentarios. Y de entrada, el hecho de tener regímenes especiales, ya lo sabemos que históricamente genera una especie de, primero desde el punto de vista económico, pues una falta de competencia pareja por no utilizar el término porque tiene una connotación técnica, pero competencia desleal, en el sentido de que pues no todo el mundo tenemos las mismas cargas tributarias, a veces teniendo el mismo tipo de actividad, ¿no? Entonces, esto ya
yo creo que durante décadas se ha criticado. Con la reforma de 2014 supuestamente ya casi solo régimen general, cosa que tampoco fue cierta. Entonces, pues esto sí afecta terriblemente, pero ahorita que me lo platicas a mí me pone un poco a reflexionar también sobre el principio de la prohibición de aplicación retroactiva de la ley, el de retroactividad de la norma. ¿Por qué? Porque si yo me inscribí en un régimen fiscal con ciertas características que pues yo también de algún modo planeo mi vida económica. Digo, la parte fiscal es una parte medular de la vida económica de todos los sujetos, pero si yo voy a estar sujeto a un régimen durante 10 años. Planeo mi economía de negocio y planeo mi economía fiscal y tengo derecho a hacerlo, sí, claro, porque de eso depende, ¿no? Sí, que desde luego que es digamos, eso es lo malo, la planeación fiscal se ha criminalizado, ¿no? Pero en un sentido sano, pues es prever como prevés cualquier otra cosa en el ámbito de tu negocio, ¿no? Claro. Entonces, eso es economía de opción, le llamo yo. Esa es una economía de opción realmente, claro, de la que estamos hablando. ¿Por qué? Porque, como decimos popularmente, varios caminos me llevan a Roma. Entonces, yo elijo por qué camino, ¿no? Puedo abrir un negocio y puedo tener trabajadores subordinados, o si el negocio me lo permite, a lo mejor sí puedo contratar bajo el esquema de honorarios. Depende de cada negocio, las opciones que pueda tener, siempre y cuando yo digo estas se lleven a cabo de fondo y de forma, porque los problemas empiezan, y ahí sí es una planeación fiscal insana cuando una es la forma y otro es el fondo. Claro. Entonces, regresándome un poco a la pregunta, pues sí me lleva a reflexionar a este principio, y yo creo que si se aprueba de ese modo, no dudo que vaya a haber amparos en ese sentido, argumentando de que pues se está aplicando retroactivamente una norma. ¿Por qué? Porque no ha transcurrido el plazo de los 10 años, ¿no? Claro. Sería válido ahí. ¿Y la equidad no aplicaría en relación al trato desde el punto claro, de vista de la misma actividad empresarial? Bueno, no me refiero a la misma actividad desde el punto de vista de que vendo bolsas o vendo manzanas, ¿no? Uh-huh. Sino me refiero a la actividad económica de la actividad empresarial, una actividad comercial, una actividad de servicio. Es la misma. ¿Y por qué a alguien que no utiliza plataforma tecnológica le permites el régimen fiscal preferente y yo por el hecho, o sea, el hecho de estar sujeto también, a la plataforma no tiene que cambiarme el gravamen, considero yo, ¿no? Pero sí, estoy totalmente de acuerdo, porque no es una... Ya me imagino, estoy un poco imaginándome que al rato, pues en Sendo Criterio, la Corte va a decir que no son iguales. Pues, es que se le está dando trato igual a los que usan medios digitales y otro trato igual a los que no lo usan. Pero pues al final estamos hablando de la misma actividad económica, nada más es que utilizo, ¿no? Ya esto, digo, llevándolo a un absurdo, sería como si en el restaurante utilizaron la licuadora o el molcajete, ¿no? O sea, para lo mismo. Exactamente. Entonces, creo yo que sí quebranta este principio de un trato equitativo, ¿no? Pero además tiene otras consecuencias, porque no entiendo por qué les quitan esa opción, pero tiene otras consecuencias, porque esa opción también les daba el beneficio de pagar una cuota reducida en IMSS de sus trabajadores. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, todos los beneficios de este régimen, pues, era, diríamos, un paquete más o menos completo: renta, IVA, seguridad social, para los que estaban en otro. Pero yo creo que sí va a generar una serie de amparos por ahí, en caso de que sea aprobado de este modo. Muy bien. Y para IVA lo que hacen es dividir el tipo de servicio
el tipo y al sujeto. Dividen al sujeto en dos partes. Al residente en el extranjero, cuando se hace a través de un servicio en el cual él permite que se descarguen aplicaciones, juegos, etcétera, etcétera. Ahí consideran sujeto directo al residente en el extranjero en virtud de que el servicio se está prestando en México, como platicábamos hace un momento, modificando el artículo 16. Exactamente. En el artículo 16 señalan que se considera que el servicio se presta en México cuando se pague de una cuenta bancaria mexicana, cuando tenga la persona física beneficiaria un domicilio en territorio nacional, etcétera, etcétera, y graban directamente al residente en el extranjero. Aquí, bueno, y ahorita platicamos de esta situación, pero cuando lo graban me llama la atención que señala que se le van a imponer pequeñas obligaciones. Pequeñas como llevar el listado ahí de todos sus clientes, las retenciones, inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes. Así, a un residente en el extranjero, ¿no? A mí me llama aquí la atención las medidas de control y aparte lo que implica que el residente en el extranjero tenga que tener un representante en México con la finalidad de que tenga un domicilio en México para poder notificarle y que tenga firma electrónica y que tenga contabilidad, toda la situación. Entonces, no, afortunadamente no le agregaron contabilidad, pero el hecho de inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes, el hecho de expedir un comprobante, afortunadamente lo delegaron a miscelánea porque les estaban obligando a expedir un comprobante en caso de retenciones, un CFDI. Sí. O sea, y tener un certificado de sello digital. Entonces, a mí se me hace un poquito complicado el control que va a tener la autoridad en este sentido con los residentes en el extranjero. ¿Qué opinión le merece esa parte? Sí, definitivamente. O sea, sí es exagerado, pero antes de iniciar el programa platicamos un poquito de cómo la reforma en muchos aspectos pues trata de acrecentar las atribuciones de las autoridades fiscales, pero a mí se me hace como complicarles la situación a los residentes en el extranjero y luego ver de qué manera lo pueden obligar, ¿no? Que eso esa es la siguiente pregunta, ¿cómo lo van a obligar? ¿De qué manera lo y van no a quiere obligar, y a ver qué vamos a hacer. Exacto, yo recuerdo que no recuerdo en qué va esa parte, pero la sanción era, bueno, y si no cumples con esas obligaciones, pues te desconectamos, ¿no? Pero nuevamente el mismo comentario, pues hoy en día vivimos tan dependientes, porque también somos un tanto dependientes ya de todos estos bienes y servicios digitales, que a la postre los sancionados vamos a ser los usuarios. Imaginemos, bueno, con todas las ventajas que brinda, que de pronto cualquiera de las redes sociales quedaran desvinculada, desconectada. O sea, realmente ¿a quién están afectando? ¿Solamente a Facebook, solamente a Twitter, solamente a WhatsApp o a nosotros que somos los usuarios, ¿no? Entonces, y ahí estaría vulnerando pues un derecho humano, porque pues, también el derecho al Internet se considera ya un derecho un derecho humano. Sí. Y estaría vulnerando esa parte. Exactamente. Entonces, pues sí, esa pequeña lista de obligaciones formales implica un gran esfuerzo queriendo atraerlo para que tenga lo que no tiene hoy en día, un establecimiento permanente en México, ¿no? Le llamaron, al principio habían propuesto que tampoco recuerdo la palabra exacta, pero de desconectar completamente, pero después lo cambiaron por suspender parte del servicio. Que creo que estaba hablando gente que conoce mucho de esto de redes sociales y de cuando abrimos el Internet, tiene un nombre, no me acuerdo cómo se llama, estas páginas de Google o de Firefox, que son
las que utilizamos para poder ver el internet, hablaron con ellos y les dijeron, no, es que si tú desconectas lo que estás pretendiendo desconectar, ellos están subidos en nuestra plataforma. O sea, los proveedores. Entonces, si tú les desconectas a ellos, estás desconectando todo el servicio. Safari, es lo que platicamos hace ratito. Google Chrome. Exactamente, sí. Toda esa parte, por eso les hablaron de un concepto de suspensión. Sí, sí, sí. Pero aún y cuando se habla de ese concepto lo veo complicado, ¿no? Sí, es realmente, materialmente hablando, pues es de alguna manera el no poder tener esos servicios, ¿no? Que los usuarios no tengan la accesibilidad. Entonces... ¿Y qué pasaría si el residente del Estado, bueno, sí, también lo prevén, pero el estar presentando, porque van a tener que presentar declaraciones periódicas para IVA. Sí, sí, sí. Y la retención del IVA, y cómo le vamos a hacer en caso de que no paguen 2, 3 declaraciones y les vamos a suspender, y cómo les van a cobrar, y cómo van a aplicar el procedimiento administrativo de ejecución, o qué van a hacer. La parte de la responsabilidad penal, ¿verdad? Sí, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo poderla? No, se antoja realmente muy, muy complicado, ¿no? Muy complicado. Yo creo que de entrada, pues, se valdrían de los convenios que existen internacionales de colaboración entre autoridades y hasta ahí yo diría. Hasta ahí podrían llegar. Yo creo que sí, es el límite. ¿Por qué? Porque pues el principio de potestad tributaria, como decimos, se convierte en uno de los grandes, pues vamos a llamarle, en este sentido, sí, una barreras, por no llamarle propiamente obstáculo, para poderlas grabar directamente, ¿no? Claro. Sí. En esta parte, para ir concluyendo, ¿qué tendría que hacer México? Tendría que hacer un estudio muy importante relacionado con este tema de las plataformas, porque esto va a ir acrecentándose. Claro. Y aparte de seguir las acciones del Plan BEPS, que son recomendaciones de acuerdo a un estudio que hicieron de la OCDE, tendríamos que en México plantearnos cómo vamos a tratar ese tema, sobre todo con los factores de vinculación, ¿no? ¿O cuál sería la tarea? ¿Cuál es la tarea? Pues yo creo que la tarea, nuevamente, pues la tenemos muy a la mano, que sería exactamente el modificar el concepto de establecimiento permanente o precisar de presencia significativa económica, ¿no? Entonces, para poderlos vincular, porque de otro modo son residentes en el extranjero, ¿no? Y mientras no tengan el establecimiento permanente, pues quedan realmente fuera de la potestad tributaria. Todas las medidas, pues es todavía diríamos una aspiración a quererlos grabar y a ver cómo sale, ¿no? Un poco en ese... Claro, porque ya hay, de hecho hay una modificación en relación al establecimiento permanente por cómo estaba redactado el artículo 2 y el 3 de la Ley de Impuesto a la Renta, relacionado cuando una persona que no era considerada un agente independiente sí, claro, pero actuaba... Sí, pero creo yo que esa reforma, ese cambio va en otro sentido, ¿no? Más bien va derivado de una mala práctica sobre los contratos de gestión, de representación, va más por ahí, no tiene esta finalidad de abarcar economía digital. Economía digital. No, Pero sería un buen indicio para decir, bueno, no hay una presencia física, pero hay un elemento que permite considerar establecimiento permanente. Claro, para investigar, empezar ¿no? abriendo la brecha como para poderlos vincular. Sí, yo creo que es un buen inicio, ¿no? Ok, y en IVA, pues la trascendencia de lo que veíamos hace un momento, ¿no? En IVA el problema va a ser que el gravamen va a recaer en el consumidor. Sí, yo no sé cómo le van a hacer ahora tantos niños y tanta gente que descarga películas, música, juegos, y que de repente va a haber incrementado su precio, ¿no? Sí, claro. Porque lo van a repercutir. Sí, desde luego lo vamos a vivir, me imagino, un poco como en 2014, cuando IEPS para alimentos altamente calóricos. Así es. De pronto llegó uno a la tienda y caray, pues ya es tanto, ¿no? Igual aquí cuando lleguen las facturas, ¿no? Claro. Sí. Claro. En efecto.
Y aquí, doctora, en esta parte de lo que corresponde también a las reformas que vamos a tener para el 2020, relacionadas un poquito con este tema que hablábamos de que lo graban para IVA, lo graban para renta, pero no graban a residencia en el extranjero para renta, lo graban nada más en IVA. ¿Se debe de buscar otra vez el estudio de nuestra política fiscal en relación a vamos a atender a los impuestos directos o vamos a atender a los impuestos indirectos, o ya quedó rebasada esas teorías y tenemos que seguir con una mezcla entre impuestos directos o indirectos? Porque veo que muchos países le apuestan un poquito más a los indirectos, otros le apuestan un poquito más a los directos. Nosotros cuando sumamos renta, y sumamos renta por un lado, y sumamos IVA y sumamos IEPS, llegamos prácticamente a la misma. En ese sentido iba mi respuesta. Dije, bueno, pues las últimas leyes de ingreso nos dejan ver que estamos como más o menos ya muy parejos, ¿no? Así es. Estamos muy parejos. Entonces, sí es importante. Yo creo que es importante analizar la política fiscal, pero yo creo que más bien con otra perspectiva, más que tratar de definirnos por impuestos directos o indirectos, porque al final yo creo que si de alguna manera los dos nos generan una recaudación y los dos están dentro del marco de la constitucionalidad, o sea, que sean proporcionales y equitativos, y también la combinación de ambos respeten ese principio, porque es otro punto, pues está bien. Yo creo que más bien la política fiscal debería de ser como, bueno, el ejemplo, y perdón, yo no soy simpatizante de Donald Trump, pero tratando de buscar más bien reformas que fomenten el crecimiento de la economía del país, que despeguen un poquito más. Yo, desde mi punto de vista, yo sé que para algunos políticos no es preocupante, pero pues yo creo que desde mi punto de vista el que tengamos un estancamiento en cuanto a crecimiento, porque hablar de 0 y algo %, a mí es un estancamiento. Creo que las políticas fiscales deberían de estar encaminadas hacia esto, ¿no? Deberían estar orientadas a tratar de apoyar un crecimiento económico en nuestro país. Pero no hay incentivos fiscales para la productividad, para la inversión. Nos quitaron deducción inmediata. Sí, al contrario, ha habido limitaciones, ¿no? Y los estímulos, primero hay pocos y están como muy escondidos, ¿no? Poca publicidad se hace de ellos. Sí. Bueno, muy bien, doctora. ¿Qué otra cosa que no le haya preguntado quisiera comentarnos en relación al tema que nos ocupa el día de hoy? Pues solamente esto, que la gran problemática, pues exactamente la podemos encontrar, es que pues todos los eslabones de la cadena de valor de estas empresas pues están desmaterializados, ¿no? Y al estar algo desmaterializado, pues realmente estamos en el ámbito de lo intangible y que pues creo que todas estas empresas multinacionales en los temas de digitalización van kilómetros adelante de los fiscos. No hablamos solamente del mexicano, el mexicano entre otros. Yo creo que es a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial. Muy bien, doctora, pues creo que ha sido muy importante su opinión en relación a este tema, que yo creo que nos va a ocupar en años subsecuentes, no solamente ahorita, porque ahorita empieza su regulación de forma más específica dentro de las leyes fiscales. Pero yo creo que con el tiempo eso se tiene que ir labrando de una manera diferente y se tendrán que buscar gente inteligente que se encargue de investigar y que se encargue de poder vincular al residente en el extranjero con esta riqueza que se obtiene en México. Sí, sería lo más justo. Entonces, pues yo le agradezco muchísimo. Como le dije en un principio, es un privilegio que esté aquí. No, muchas al contrario, gracias por el tiempo. Muchísimas gracias a GBA, que me encanta estar por aquí, aunque bienvenido. A veces desafortunadamente pues los tiempos no nos dejan, pero yo encantado. Muchas gracias. Me voy a permitir darle su reconocimiento, entregarle su reconocimiento. Gracias.
Si me permite, lo voy a leer. Señala, GBA Consultoría y Capacitación otorga el presente reconocimiento al haber participado en el programa Los Mejores Fiscalistas de México a la doctora Sonia Venegas Álvarez por su destacada trayectoria profesional aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México, Ciudad de México, noviembre 2019. Pues doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aquí tienes. Le agradezco mucho. Un placer estar aquí contigo, en el auditorio de GBA. Muchas gracias. Y amigos, hasta la próxima con un programa más de Los Mejores Fiscalistas de México. Muy buenas tardes.